En este laboratorio vamos a usar clustering para agrupar empresas según sus movimientos en un mercado bursátil. La intuición detrás es que queremos tener grupos de empresas, clústeres de empresas, de forma que las empresas dentro de un mismo clúster se muevan igual. Se muevan igual quiere decir que cuando unas sube su precio de acción, el resto también de manera general sube su precio de acción. Y cuando las otras bajan, pues cuando una baja, pues las otras bajan, ¿no? Y nos gustaría de todas las empresas formar grupos que dentro de un mismo grupo todas se muevan mayormente igual. ¿Y cuál es la intuición detrás? Porque si resulta que en un momento dado tenemos algún indicio, porque esto es un mercado de bolsa, ¿no? Entonces, si en un momento dado tenemos un indicio de que hay una empresa que puede que le esté yendo bien, con lo cual a lo mejor tenemos un indicio de que su precio va a subir, entonces el resto de las empresas del mismo clúster, si tenemos una cierta evidencia de que dentro de ese clúster todas se mueven igual, es probable que la indicación de que una empresa tenga una cierta tendencia en el futuro también puede ser indicación de que el resto de las empresas también se muevan en el mismo sentido, con lo cual se podrían hacer estrategias de trading, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Lo vamos a hacer en un entorno muy simplificado, por supuesto, pero esa es la idea detrás, ¿no? Entonces, fijaos, lo que tenemos en el dataset es lo siguiente. Bueno, hay un fichero que lo tenéis por ahí en los recursos locales, que se copian como siempre al ejecutar la primera celda, etcétera. Bueno, como este es un laboratorio, pues tenéis que ejecutar esta celda para autenticaros si queréis mandar la solución. Y este es el dataset que tenemos. Tenemos un dataset de 60 filas por 963 columnas. Cada fila representa una empresa y cada columna representa un día, ¿no? Creo que tenemos, como son 963, son aproximadamente 3 años, pues desde 2010 hasta 2013, finales de 2013, ¿no? Creo que son 200 y pico días laborales en el año, bueno. Y el numerito que tenemos asociado de cada empresa para cada día es el diferencial de precio que esa empresa tuvo en el valor de su stock de bolsa con el día anterior, ¿no? Entonces esto quiere decir que, este es el día que empieza, pues esto quiere decir que este 2010-014, respecto al día anterior que hubo trading, la acción subió 0,58, al día siguiente bajó 0,22, al día siguiente bajó 3,4, luego bajó, luego subió, luego bajó, ¿sí? Son los diferenciales de un día para otro. En el índice tenemos las empresas que son son estas, un conjunto de empresas, y para cada una tenemos todos esos datos, ¿no? Entonces, nuestra intuición, la manera en la cual vamos a materializar nuestra intuición, en el sentido de tratar de detectar o de hacer clustering de empresas que se muevan igual, es simplemente si suben o si bajan en el mismo día, ¿no? Si en el mismo día un conjunto de empresas suben simultáneamente, pues consideramos que o nos gustaría tener esas empresas en el mismo clúster. Si todas bajan o la mayor parte de ellas bajan, pues nos gustaría que esas estuvieran en el mismo clúster, ¿no? Como solo vamos a considerar subidas y bajadas, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser convertir nuestro dataset en un dataset de más unos y menos unos en función de si la empresa ha subido o ha bajado ese día, ¿no? Es decir, muy sencillo. Esto sería un más 1, esto sería un menos 1, un menos 1, menos 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1, etcétera, ¿no? Simplemente convertir es coger el signo del diferencial de precio de un día para el siguiente, y ese diferencial es directamente el que nos da el dataset, ¿no? Entonces la primera tarea es que convertáis el dataset en un dataset de signos en el fondo, ¿no? Si suben o si bajan. Aquí os pongo la imagen de cómo debería quedar el dataset después de que hayáis implementado la función. Listo. Una vez que tenemos eso, nos gustaría generar, porque claro, nosotros vamos a hacer un clustering directamente con nuestros datos, y entonces nos gustaría generar una métrica que midiera si el clustering está si ese clustering está juntando dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo clúster, las empresas que se mueven al unísono.
¿no? Entonces nos gustaría generar una métrica que, dado un conjunto de empresas, es decir, dado una matriz, si son 10 empresas, por ejemplo, una matriz de 10 filas por 900 y pico columnas, en las cuales se mida en qué grado todas se mueven igual, ¿no? Entonces nos hemos inventado una métrica que responde a esa intuición, que es lo que nos quisiéramos medir en un cierto clustering que se haga, en un cierto grupo. Entonces nos hemos inventado una métrica de la siguiente manera. Fijaos, para cada columna, supongamos que tenemos esta matriz, ¿no? Y esta matriz representa a lo mejor 6 empresas y en 4 días consecutivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que todas las empresas bajaron, aquí vemos que casi todas las empresas subieron, aquí casi que fue mitad y mitad, y aquí fueron 4 y 2, 4 bajaron. Entonces lo que nos interesaría, en el fondo idealmente, o que todos fueran menos unos, o que todos fueran más unos, o que todos fueran mayormente del mismo signo, ¿no? Más unos o menos unos, ¿no? Entonces generamos esta métrica. A cada columna le calculamos el número de posiciones que tiene el mismo valor, pues aquí serían 6, aquí serían 4, aquí serían 6, porque serían los más 1, y aquí serían 4, ¿no? Es decir, el máximo número de cosas con el mismo valor, ¿no? Lo vamos a normalizar para dividiéndolo por el número de elementos de la columna. Entonces, dividiéndolo, fijaos, 6, 4, 5, 4, lo dividimos por el número de elementos. Eso en el fondo nos da el porcentaje de elementos que tienen el mismo valor. Pues 1, 2 tercios, 0,83, que es este, y 2 tercios también, que es este. Y hacemos el promedio de todas las columnas, ¿no? Entonces, el promedio de estas 4 columnas es 0,792. Y esto, de alguna manera, es un indicador de si las columnas se mueven al unísono, ¿no? Si todas se mueven exactamente igual, esto sería 1, porque esto sería 1, 1, 1, 1, porque todas se mueven igual. Si la mitad se mueven, la mitad se mueve en un lado y la otra mitad se mueve en otro lado, que es lo peor que nos podría pasar en el sentido de lo que no queremos, pues esto sería cercano a 0,5, ¿no? Entonces, fijaos que aquí lo que tenéis que hacer es una función que, dada una matriz de ese estilo, me devuelva este número, me devuelva esta métrica, ¿no? Y entonces la idea es usar esta función como métrica para, si en un momento dado tengo un clustering y un clustering me hace 4 grupos, yo decido cada 4 grupos, 4 clusters, pues le voy a mandar todas las empresas del primer clúster a esta función, todas las del segundo, del tercero y del cuarto, y voy a tener una métrica de si se mueven sincrónicamente, simultáneamente, las empresas de cada uno de los grupos. Y voy a querer configuraciones de clustering en las cuales esta métrica sea más grande, que todas se muevan más al unísono, ¿no? Bueno, esto es lo que tenéis que implementar. Y ya finalmente, pues tenéis que hacer el clustering en sí, ¿no? Hacéis un clustering, un k-means normal y corriente con un número de clusters. Fijaos la función, os doy los datos, que es el data frame de más unos y menos unos y el número de clusters, y entonces tenéis que, bueno, fijaos que aquí ya se le llama a la función. Estas son las funciones que hicisteis en las dos tareas anteriores, no simplemente las copiáis acá. Se genera el dataset con signo. Bueno, aquí lo dije incorrectamente, aquí llega el dataset original, entonces se genera el dataset con signo, se hace el k-means, se hacen los clusters, bueno, se generan data frames con los clusters y se devuelve el propio data frame con los clusters, ¿no? Y bueno, y aquí tenéis las instrucciones que tenéis que seguir, ¿no? Y finalmente, lo que os pido, bueno, lo que os pido no, porque esto ya está aquí implementado, es simplemente para que comparéis, porque ahora vamos a tener un montón de compañías y las distintas compañías van a ser asignadas a un clúster, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en el cual pintamos las distintas compañías y el color representa el clúster al cual fueron asignados, ¿no? Entonces veis compañías con el mismo color, y aquí un poco la intuición es que las compañías con el mismo color deberían de ser como del mismo sector industrial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Coca-Cola, Pepsi, empresas de productos
de higiene. Por ejemplo, tenemos aquí empresas petroleras del mismo color, ¿sí? Exxon, que es la que se ve por acá, empresas, empresas financieras se ven por acá del mismo color, con lo cual esto es una validación intuitiva de cómo ha funcionado el clúster, ¿no? Empresas tecnológicas por aquí abajo, pero además de eso, y aquí simplemente lo tenéis implementado, es porque veáis, cómo funciona, ¿no? Para que tengáis esta comparativa. Fijaos cómo también hacemos un PCA con todos los datos, las 963 columnas, con solamente dos componentes, ¿no? Y al hacer solamente dos componentes me va a permitir pintar en un eje de 2 dimensiones, en un plano, a permitir pintar, localizar cada una de las empresas, ¿no? Y entonces este gráfico representa eso, ¿no? Representa la posición de una empresa, representa cuál fue el PCA, la reducción a 2 dimensiones de todas las 963 columnas de la empresa, ¿no? Y el color representa cómo lo hemos clasificado con clustering, ¿no? Es una manera un poco de combinar ambas cosas. Entonces aquí la intuición de PCA, si es que y el PCA lo hacemos sobre el dataset de +1 -1, ¿no? Entonces la intuición de PCA es que empresas, independientemente del color que tengan, si nos olvidamos del color porque estamos mirando PCA, empresas que están físicamente cerca deberían de ser empresas que tienen una reducción de dimensionalidad a unas coordenadas parecidas, y eso debería de ser porque tienen un comportamiento parecido. Debería de ser, ¿no? Entonces, fijaos, de hecho, es interesante en el sentido de que las posiciones y los colores coinciden hasta un cierto punto, ¿no? Todos estos blancos quieren decir que fueron asignados al mismo clúster por K-means y a una posición parecida por PCA, lo cual es interesante porque son dos métodos que son totalmente distintos, siguen conceptos totalmente distintos y aún así parece que algo están capturando, ¿no? De todas formas, por ejemplo, el clúster blanco es muy grande, tiene empresas también por acá, que bueno, tiene empresas, por ejemplo, las tecnológicas, también parece que tienen un color y una posición parecidas. Estas por acá, las financieras definitivamente parece que tienen un color y una posición muy parecida. Por ejemplo, General Electric, que no es una empresa financiera, pero quedó con el mismo clúster, aunque desde la perspectiva de PCA quedó un poco más en el medio de todo. Quizás, no sé, a lo mejor es una empresa más generalista. Bueno, es como interesante que veáis, una vez que hayáis hecho el ejercicio, que veáis el resultado que tenéis comparando vuestro K-means de la intuición que hemos tenido junto con PCA, ¿no?